Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver cómo elegir el fondo de inversión. ¿Y a qué me refiero con que el fondo, una vez tenemos elegido en qué tipo de fondo de inversión queremos invertir, tenemos que elegir la clase? Cada clase dentro del mismo fondo tiene un número ISIN. El ISIN es un número identificativo que identifica cada fondo de inversión. Entonces me pasa habitualmente que cada vez que hablo en un fondo de inversión siempre va a haber un par de personas que me preguntan, oye, ¿y el ISIN cuál es? A ver, que yo la vea. Entonces vamos a hacer un repaso a ver cómo podemos encontrar este número por nuestra cuenta y a ver las diferentes clases de cada fondo. Joder, pues que me lo enseñe alguien. En parte tenéis razón que ahora cada vez que analice un fondo voy a poner los ISIN más habituales que podéis comprar en cualquier plataforma en la descripción del vídeo y así no lo tenéis que andar buscando. Pero bueno, esta va a ser una forma muy sencilla de que aprendáis también a analizar un fondo. Entonces, dentro de los fondos de inversión hay diferentes clases. Entonces, vamos a empezar por acumulación y distribución. ¿Y esto qué es? Pues las de acumulación son esos fondos de inversión que, al recibir dividendos de las empresas que tienen en cartera, lo que hace el fondo es, con esos dividendos, compran más acciones de esas empresas. Nosotros realmente eso no lo vemos, pero en el valor liquidativo de nuestras participaciones, cuando nosotros compramos participaciones de ese fondo de inversión, van a ir creciendo a mayor ritmo que en un fondo de distribución. ¿Por qué? Porque el fondo está comprando acciones con esos dividendos que recibe. Ahora bien, en un fondo de distribución, ¿qué ocurre? El fondo de inversión tiene unas acciones en cartera, esas acciones dan dividendos y nos lo pagan a nosotros. Pues puede ser mensualmente, puede ser trimestralmente y no lo reinvierten. Entonces, ¿qué pasa? Que las participaciones de ese fondo pues van a crecer, a seguir creciendo, pero en menor medida que en un fondo de acumulación. Normalmente en un fondo de acumulación va a aparecer la palabra ACC en el nombre del fondo y si es de distribución DIST. Por otro lado, tenemos fondos con diferentes divisas. Lo vamos a ver cuando veamos un fondo indexado, el Fidelity MSCI World, que lo tenemos en euros, lo tenemos en dólares o lo podemos tener con cobertura de divisa. Esto es bastante complejo de explicar ahora mismo en 2 minutos. Tengo un vídeo, os lo dejo por aquí arriba, donde explico las diferencias de comprar un fondo en euros, comprarlo en dólares o comprarlo con cobertura de divisa. Es interesante entender cuál tenemos que comprar. Y por último, las diferentes clases normalmente se refieren a las comisiones, las comisiones pueden ser diferentes por varios motivos. Uno, porque hay clases dentro de un mismo fondo que son para el público retail, es decir, para nosotros, para la gente de a pie, que simplemente somos personas individuales que queremos comprar unas participaciones de un fondo de inversión. Luego están los institucionales, es decir, los grandes bancos, empresas financieras que quieren comprar participaciones normalmente muy grandes de un fondo de inversión, entonces tienen pues comisiones más pequeñas. Luego también puede ser según aportación. Hay veces que hasta 100.000 euros nos cobran X comisión y a partir de 100.000 euros pues nos cobran comisiones más pequeñas y a partir del 1.000.000 de euros menos, cada fondo lo hace de una manera diferente. Por ejemplo, si nos vamos al HAMCO Global Value Fund, pues lo de las clases nos viene súper bien, porque fijaos que nos pone clase R, ¿vale? Tipo de cliente retail. Esta tiene una comisión de gestión del 1,35% y un 9% de comisión de éxito. Sin embargo, hay otra que también es retail, que nos cobra el 1,80% de gastos de gestión, pero no tiene comisión de éxito, pero la inversión mínima inicial es de 100.000 euros. Luego tiene una clase I, con muchas menos comisiones, pero son inversores profesionales, gestión de carteras y asesoramiento independiente. Por lo tanto, no tendríamos acceso nosotros como inversores minoristas a la clase I. Podríamos coger la clase R o, en caso de tener 100.000 euros por ahí sueltos, la clase F. Este era un ejemplo perfecto de cómo puede haber clases retail con diferentes comisiones según la cantidad de dinero aportado y luego otras clases institucionales. Y luego, por último, las clases limpias. ¿Qué es una clase limpia? Cuando nosotros compramos en nuestro banco un fondo de inversión, puede tener unas comisiones de un 1,80%. Pero la gestora de ese fondo realmente lo que recibe es 1,20%, por ejemplo. Y el otro 0,6% de diferencia se lo queda el banco con el que hemos contratado nosotros el fondo. Este 0,6% que se llevan los bancos se llaman costes de retrocesión o de distribución, es decir, es una parte que el distribuidor, es un porcentaje que el distribuidor se lleva como comisión por distribuir ese fondo. Normalmente nosotros no vamos a encontrar fondos que tienen este tipo de comisión, pero sí es verdad que en algunos casos podemos encontrar las clases limpias, que son las que menos comisiones tienen. Vamos a ver cómo podríamos encontrar este tipo de clase limpia. Bueno, he querido empezar con el Fidelity MSCI World Index, ¿vale? El clásico fondo indexado. Me he metido en la página de Morningstar, pero resulta que la acaban de actualizar, he tenido que rehacer el vídeo de nuevo. Y no sé si me estoy haciendo viejo, pero me jode que me hagan este tipo de cosas porque me han cambiado todo de sitio. Entonces, antes tenéis un botoncito en el lateral para ver las distintas clases, ahora os tenéis que ir a la parte de abajo del todo
Y aquí tenéis todas las clases disponibles. Aquí os aparece la divisa. A ver, esto está un poquito mejor, inversión mínima inicial, tal y cual, pero es verdad que antes solo me aparecían 3 en euros, en dólares y Eurohedge, y ahora me aparecen un montón de fondos. Pero bueno. A ver, de momento en euros vemos que tenemos bien. Tenemos una clase I, que antes creo recordar que no estaba, una clase de en euros, y luego otra en euros, Eurohedge. Y luego teníamos la de dólares. Estas eran las que podíamos acceder antes, ahora parece ser que hay más, pero bueno, esto es moneda polaca. En fin, todas estas monedas no nos vamos a centrar en esto, nos vamos a centrar en las que están en euros. Entonces, antes sí se le podía dar a cada uno de los, cuando querías cambiar de clase, simplemente dabas un clic y te cambiaba. Ahora parece ser que no se puede hacer. Así que vamos a copiar el easing, lo pegamos aquí arriba y no funciona. Perfecto, pues bueno. Vámonos a otra página de Google nueva, pegamos el easing en Google y tampoco nos lo encuentra. Siempre nos encuentra la clase P o la clase P de Eurohedge. Total, que esta realmente no se puede encontrar. Nada, vamos a irnos a Finec, vamos a hacerlo de forma más sencilla. Nos vamos a esta página y buscamos Fidelity. Y aquí el primero que nos aparece es el que tiene cobertura de divisa, ¿vale? Que pone Hedged, pero si nos vamos a la parte derecha nos pone clases disponibles. Y aquí, igual que pasaba antes en Morningstar, pues nos aparecen 3 tipos. En euros, con cobertura de divisa, en euros normal y en dólares. Entonces, en este caso lo que tenemos son 3 clases de fondo dentro de este indexado, que está en euros, en dólares y con cobertura de divisa. Esto en el vídeo que os expliqué antes lo explico al detalle, además pongo este mismo ejemplo. Vamos a ir con otro fondo para que lo entendáis mejor. Si os está gustando este vídeo, no olvidéis dejar un like, suscribiros al canal y cualquier duda que tengáis en los comentarios. Bien, vámonos con un fondo un poquito más complicado, que es el Fidelity Global Technology. Es un fondo de gestión activa que invierte en empresas tecnológicas a nivel global. ¿Y por qué digo que es complicado? Porque aquí, desde Finec, si nos vamos a clases disponibles, vemos que se complica un poquito más la cosa. Aquí tenemos con cobertura de divisa, aquí también tenemos aquí la clase Y, aquí la clase A, luego tenemos también de distribución en euros, tenemos también en libras esterlinas. Entonces aquí lo tenemos que hacer fácil, ¿de acuerdo? Buscamos un fondo en euros o de acumulación o de distribución, según lo que estemos buscando. Entonces nos fijamos en las clases de los fondos que más o menos cumplan con nuestros requisitos. En este caso vamos a buscar de acumulación y que estén en euros. El primero sería la clase Y de acumulación y en euros, cobertura de divisa. Perfecto, esta nos sirve. Aquí tenemos la clase A en euros con cobertura de divisa. O sea, estas son iguales, solo que uno es la clase Y y otro la clase A. ¿Dónde está la diferencia? Si nos vamos por aquí, vemos que esta ha dado más rentabilidad porque tiene menores comisiones, tiene un coste de gestión menor. Y ya os adelanto que esto es la clase limpia, la clase Y es la clase con menos comisiones. En muchos casos podemos encontrar clases con comisiones muy bajas porque son clases limpias, pero no lo podemos comprar en nuestro banco habitual, no siempre lo podemos encontrar. EBN Banco es una de las entidades que se especializa, digamos, en clases limpias. Hay que contar también que creo que tiene una comisión de custodia del 0,3% para fondos de inversión. En MyInvestor hay veces que se puede encontrar, pero tampoco lo puedo decir. A mí, por ejemplo, en MyInvestor cuando me meto en la aplicación no me sale, pero también es cierto que requiere una inversión mínima de 2.500 euros y yo la cuenta de MyInvestor la tengo únicamente por motivos didácticos para enseñaros lo que es la plataforma, porque yo utilizo Renta 4 de forma habitual. Pero es una teoría mía. Yo no sé si se puede encontrar en MyInvestor la clase Y del Global Technology. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que una vez que tengáis vuestra plataforma, buscad el fondo que más se adapte a vosotros. Si la diferencia de comisiones es muy grande, pues entonces ya podéis valorar si tenéis los fondos repartidos entre diferentes bancos. Luego vais a ver también otro ejemplo en el caso de los fondos Dunas, de que salvo en EBN Banco, que podéis comprar la clase limpia, si quisierais pagar menos comisiones tendréis que contratarlo directamente con ellos. Entonces, a mí personalmente no me gusta tener el dinero dividido entre 17 sitios distintos. Suelo elegir un banco global por la atención al cliente, por la cantidad de productos que tienen, y ya una vez que lo elijo, pues ya me voy adaptando a los fondos que tiene. Lo podéis hacer como queráis. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar con un banco, pero si vosotros os da igual tener el dinero repartido entre 7, lo podéis hacer también. Continuamos. Aquí tenemos el mismo, solo que no es con cobertura de divisa. Vamos a ver, aquí tenemos, este es en dólares, este ya no nos interesaría, lo buscamos en euros. Además aquí os pone el simbolito del dólar. Aquí tenemos la clase Y de distribución en vez de acumulación de distribución. Acumulación en dólares tampoco nos interesa, en libras esterlinas tampoco, en dólares.
Vamos a ver si hay algo más aquí. El clase A de acumulación sin cobertura de divisa, de distribución. Y luego tenemos aquí una clase E. Y ojo aquí, porque aquí hay algo que cuesta darse cuenta y os voy a explicar el qué. Fijaos que aquí tenemos una clase E de acumulación en euros y tenemos también una clase A de acumulación en euros. Esta ha dado un 17,33% de rentabilidad y esta un 16,46%. Sin embargo, tienen las mismas comisiones. ¿Qué ha pasado aquí? Bien, lo que vamos a hacer es abrir el comparador de fondos en otra pestaña y vamos a ir copiando los ISIN, que los tenéis aquí, que este es el típico numerito que estáis buscando siempre, pues aquí los tenéis todos muy bien seleccionados. Entonces vamos a coger primero la clase I, copiamos, control C, y cuando nos vamos aquí, añadimos. Y hacemos lo mismo con el resto de clases. Fijaros qué cosa, que cuando yo he puesto aquí el Global Technology clase Y, nos salen distribuido por todos estos bancos y sin embargo cuando nos vamos aquí nos pone que solo lo distribuye EBN Banco. Entonces cuidado con esto, ¿vale? Siempre os tenéis que ir a vuestro banco, a vuestro broker y comprobarlo. Ponéis el ISIN y a ver si lo tenéis disponible. Dicho esto, tenemos aquí las tres clases en fila y vamos a irnos a las comisiones. Aquí ya vemos que a 10 años pues la clase I, que es la clase limpia, es la que más rentabilidad tiene anual, seguida de la clase A y seguida de la clase E. Entonces aquí podemos deducir que esta tiene más comisiones, que no nos aparecía en la página anterior. Sin embargo, aquí nos pone el total de gastos. La clase limpia, al final, la comisión de gestión es de un 0,80, pero si añadimos más gastos, al final los gastos corrientes es de 1,04. La clase A de 1,89%, que esta es la clase que podemos comprar normalmente, y la clase E tiene unos gastos de 2,63. Es cierto que la comisión de gestión es 1,50 en ambos casos, pero al final los gastos corrientes es un 2,63%, casi nada. Si nos vamos a la gráfica, efectivamente vemos que la clase limpia es la que más rentabilidad tiene, seguido de la clase A y luego la clase E. Es verdad que si le damos a todo, por algún motivo, la clase E tiene más rentabilidad que la clase A, pero esto ya habría que investigar por qué, porque no tiene ningún sentido. Si nos vamos aquí a las rentabilidades, vemos que entre menos comisiones tiene, pues más rentabilidad anual saca. La clase E siempre es la que se queda por detrás. Y bien, ¿por qué digo que hay que tener cuidado con esto? Porque fijaos, si nos vamos a My Investor y le damos inversión y buscamos fondos y buscamos aquí Fidelity Global Tech, el primero que nos sale es la clase E, únicamente la clase E. Vamos a darle a ver qué pasa. Y aquí nos aparece unos gastos de gestión del 1,5% y unos costes operativos transaccionales del 0,01%. No nos pone más, no nos pone el 2,64% de gastos que tiene este fondo. Y entonces, ¿nos lo están cobrando o no? Para ello he duplicado la pestaña y nos vamos a inversión, fondos, y ahora vamos a buscar simplemente Global Technology. Y aquí ya nos aparece la clase A. Fijaos que antes no nos aparecía y ahora nos aparecen muchas más clases de distribución en euros, de tal. No solo nos sale la clase E. Fijaos cómo, según cómo lo busquemos, nos aparecen más fondos o menos. Entonces vamos a darle a la clase A de acumulación. Nos vamos para abajo y aparentemente los gastos de gestión y los costes son los mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí si queremos asegurarnos? Nos descargamos los datos fundamentales para el inversor. Entonces, este que tengo abierto es el de la clase A y este el de la clase E. Vemos que comisiones, este es clase E, ¿vale? No quiero que os liéis con esto. Comisión de gestión y otros costes. Aquí no cobran comisión de entrada ni tampoco comisión de salida, 0 euros. Comisiones de gestión y otros costes administrativos de funcionamiento, 2,64%. Nos lo está poniendo bien claro. Y luego, en el otro, costes de entrada un 5,25%, pero que no todos los brokers, por ejemplo, My Investor, nunca cobra ni comisión de entrada ni de salida. Comisión de suscripción o de reembolso, que se puede conocer también. No cobra esto. Entonces, lo único que cobra la clase A, el único coste que tendría es 1,89%. Entonces, fijaos cómo la clase E tiene más gastos, sin embargo, ahí no aparecía, ¿vale? Entonces, esto mucho cuidado. ¿Cómo podéis saberlo? Pues porque yo me he bajado también, me he descargado en un Excel los valores liquidativos de los dos fondos. Vamos a ver. Aquí tenéis el Global Technology A y el E, vamos a ver, desde el 16 de abril del 2015, para que sean iguales, y entonces lo que he hecho es dividir esto entre el valor liquidativo que tienen a día de hoy.
he confirmado que efectivamente la clase E tiene más comisiones que la clase A. ¿Entendéis ahora por qué el Global Technology me ha dado dolores de cabeza? Pues bueno, entonces una vez tenemos esto claro, aquí tenéis los easing. Según si vuestro banco lo tiene, normalmente cuando vais a MyInvestor o a vuestro banco tal, no os aparece toda esta lista de fondos, os aparecen bastantes menos y ya tenéis que elegir uno. Lo dicho, tenéis que elegir si queréis de acumulación o distribución y quedaros con los 2 o 3 fondos que se ajustan a lo que estáis buscando y entonces ya pues vais probando. Y aquí tenéis todos los easing bien colocaditos. Y bueno, y todo este lío para qué? Para que vosotros aprendáis a analizar. Vais a invertir en un fondo de inversión, lo tenéis claro, buscad el easing, que yo os lo puedo dar, pero que yo me puedo equivocar. En este caso lo tengo estudiado, pero seguramente alguno en el pasado del Global Technology os haya dado el easing de la clase E, porque me he metido en MyInvestor, he buscado Fidelity Global Tech, me ha salido la clase E, he copiado y he pegado, sin ser consciente de que os estoy dando el easing de la clase con mayores comisiones. Entonces, por eso es importante que aprendáis a hacerlo por vuestra cuenta, para que no copiéis el leasing de cualquier sitio y al final estéis invirtiendo vuestro dinero en un sitio que es menos óptimo de lo que debería ser. Os voy a enseñar un truquito, también por si hay para encontrar clases limpias, que es copiáis el leasing aquí, por ejemplo, vamos a coger la clase E y nos vamos a la página de EBN Banco, que se especializa precisamente en clases limpias, y copiamos aquí el leasing. Y automáticamente nos aparece Fidelity Global Technology clase Y, ahorro del 45%, aportación inicial 2.500 euros. Y aquí nos dice la diferencia comprando la clase limpia con la clase con retrocesión, que es la que yo he pegado ahí, la clase E. Básicamente pegáis cualquier easing de un fondo que estéis mirando y esa página te dice si ese es el fondo con menores costes o hay alguno que se pueda conseguir más barato. Cuando hice el análisis de Advantage también me preguntasteis muchos que cuál era el leasing, porque yo me equivoqué y puse el de la clase A cuando la clase que podéis comprar es la clase B. Entonces, ¿cómo podéis hacer esto? En cualquier fondo de gestión activa, normalmente, si os vais a documentación, lo buscáis, puede aparecer en la parte de abajo, hay algo que se llama folleto completo. Entonces os lo descargáis. Aquí tenéis los datos fundamentales del inversor clase A y clase B, pero en el folleto completo normalmente, vamos a verlo, clases de participaciones disponibles, clase A y clase B. Entonces aquí nos pone la clase A y las comisiones que tiene un 0,8%. Y esto es por depósito, una comisión por depósito, según la cantidad de dinero que tengáis, pero bueno, 10 millones, 20 millones, nosotros vamos a estar en este rango del 0,1%. Descuentos a favor del fondo por reembolsos, 3% para participaciones de antigüedad inferior a 90 días. Pero bueno, a lo que vamos, aquí tendríais el leasing de la clase A. Si vais a vuestro banco solo vais a poder comprar la clase B. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo Advantage, aquí tenéis el leasing de la clase B, que este es el que tenía que haber puesto en el análisis, que no lo hice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí os explica cómo funcionan las clases. Pero yo me voy aquí, que lo explica de forma más sencilla en la página oficial. Comisión de gestión del 1,3% en la clase B. No existen comisiones sobre resultados. A los 5 años las participaciones se traspasarán a la clase A, con una comisión de gestión del 0,8%. Es decir, este fondo funciona de forma diferente. Solo podemos comprar la clase B en vuestro banco. La clase A tiene menos comisiones, pero no la podéis comprar. Pero cuando pasen 5 años en la clase B, automáticamente nos van a traspasar a la clase A, que tiene menos comisiones. Por lo tanto, veis que cada fondo funciona de forma distinta. Por último, nos vamos, por poner otro ejemplo, a fondos de inversión Dunas Capital, que hice también otro análisis completo. Y entonces aquí tenéis los 3 fondos que tiene: Dunas Valor Prudente, Valor Equilibrado y Valor Flexible. Aquí vemos que tiene 2 clases, la clase I con menos comisiones y la clase R con mayores comisiones. En el Dunas Valor Equilibrado tenemos 4 clases: la clase I, la clase D, la clase R y la clase RD. Entonces, ¿cómo sabemos qué clase, por ejemplo, en el Dunas Valor Equilibrado, qué clase nos corresponde? Pues le damos ver evolución de los fondos y aquí tenemos todas las distintas clases. Nos da igual, vamos a darle aquí a Dunas Valor Equilibrado y le damos a documentación. Y lo que pasaba antes, tenemos los datos fundamentales de la clase R, pero nosotros nos vamos al folleto completo. Queremos que nos lo expliquen todo. Normalmente en estos folletos, si nos vamos a la parte de abajo, nos lo comparan todo en una tabla. Entonces vemos que la clase I tiene muy pocas comisiones junto con la clase D, la clase R tiene mayores comisiones, bueno, esta tiene menores comisiones y 9% de éxito.
Y este igual tiene menos comisiones y éxito. Y la clase RD, yo os adelanto que la clase D es la clase I de distribución y la clase RD es la clase R pero de distribución. Unas de acumulación y otras de distribución. Entonces, ¿qué le pasa a la clase I? Vamos a verlo. La clase I, aquí tenemos el easing, ese que estamos buscando tanto normalmente. Y ahora, colectivo de inversores a los que se dirige. Ver otros datos de interés de la participación. Nos vamos un poquito más abajo. La gestora se reserva la posibilidad de establecer... Vale. Colectivo de inversores a los que se dirige. Suscripciones directas con gestora, cliente institucional o con contrato de gestión discrecional de carteras o de asesoramiento con pago explícito sin que la entidad pueda aceptar ni retener incentivos. Es decir, si lo contratas directamente con ellos, pues podéis acceder a la clase limpia, lo cual no quita que podéis encontrarla en algún otro banco, pero no suele ser común. Respecto a la comisión respecto al 9% de éxito, que exceda Euribor 12 meses más 200 puntos básicos. Es decir, no es una comisión de éxito por resultados, sino que una vez pase un umbral, en este caso el Euribor 12 meses más 200 puntos básicos, en este caso si el Euribor está al 2%, pues tendría que superar el 4% y a partir del 4% nos cobrarían esa comisión. Cuando elegimos, tenemos que entender muy bien las comisiones antes de meternos en una clase, porque hay muchos tipos de comisiones distintas, ya lo habéis visto, por reembolso, por compra, de éxito, de gestión. Entonces tenemos que leernos estos folletos completos para tener muy claro de qué va cada clase. Y aquí tenemos la clase R, que es la que podemos comprar en la mayoría de los bancos, que tiene una comisión pues superior del 1,2%, pero no tiene comisión de éxito. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que hice antes. Venga, vamos a irnos a la clase R y nos vamos a ir donde fuimos antes, al banco EBN, y vamos a ver qué nos dice. Cuando lo ponemos nos sale el fondo con el leasing LU, es la clase sucia, le ofrecemos la clase más barata del mismo fondo. Entonces si ponemos Dunas, pues nos aparecen los fondos que tienen disponibles y todos son la clase I, que es la que tiene menos comisiones. Si nos vamos a My Investor y buscamos Dunas, vamos a ver lo que nos sale. Aquí veis cómo tenemos la clase R, que es la clase que podemos comprar en la mayoría de los bancos. Y bueno, de esta forma podéis, según el fondo que queréis buscar, a mí cuando me decís, por ejemplo, en redes sociales y me deis el nombre de un fondo, por ejemplo, el otro día me escribieron el Atmos Global. Venga, último ejemplo ya sabéis que siempre me lío. Atmos Global, me lo escribieron así tal cual. Yo lo primero que hago es irme a Google y pongo Atmos Global, y aquí me sale uno, Atmos Global Morningstar. Y aquí me sale un easing, ya tengo uno. Si nos vamos a gestión, pues vemos que no hay ninguno más, que solo tiene un easing. Entonces ya está, blanco y en botella. Si aquí en My Investor ponemos Atmos Global, aquí lo tenemos, que acaba en 001, y el que habíamos visto aquí, ¿cuál era? También, que acaba en 001, coincide, pues ya está. Es decir, poniendo el nombre, ya os va a aparecer el fondo, y ya luego tenéis que rebuscar vosotros entre las clases, a ver cuál es la que te interesa. Yo a veces me puedo equivocar, os puedo decir que hay un easing, pero puede haber otro que tenga menos comisiones o otro que os interese más. Entonces no os tenéis que fiar, siempre que diga el nombre de un fondo, aunque yo ponga el easing, buscáis ese fondo y podéis mirar por vosotros mismos los distintos tipos de clases que hay. Es decir, cada fondo es un mundo. Hay algunos que tienen muchas clases, otros que tienen diferentes divisas, otros que tienen acumulación y distribución únicamente, pero poniendo el nombre Morningstar, pues ya nos podemos acercar a ver cuántos tipos de clases hay. En Finect también nos sale bastante información. Podemos acceder a EBN Banco a ver si existe clase limpia. Es decir, hay un montón de maneras donde podemos ver las distintas clases junto con el easing. Y luego, en los fondos de gestión activa, si nos vamos al folleto completo, pues siempre nos desglosan las distintas clases con las comisiones que tiene cada una y las características. Si son de distribución, si hace falta tener más de 100.000 euros, cuál es la aportación inicial que hay que poner, porque hay veces que hay aportaciones mínimas, como habéis podido ver. Y así, de esa forma, pues ya escoger el fondo que más nos convenga. Pero lo dicho, lo primero que tenéis que hacer es buscar en vuestro banco, porque normalmente solo podéis comprar una clase y entonces os ahorráis todo este trabajo. Ahora que queréis ver si hay una clase limpia, pues lo hacéis, pero que al final encontrar el leasing es bastante sencillo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Hasta la próxima.